vamos a ver la dinámica poblacional de malezas y los procesos demográficos claves de enmalezamiento, en este caso, establecimiento de malezas. La dinámica poblacional de malezas estudia los cambios en el número de individuos de una especie o cualquier otra variable a lo largo del tiempo y lo podemos graficar a través de una función logística donde tenemos el número de plantas por metro cuadrado que evoluciona a lo largo de los años hasta llegar a un n, al número de individuos en equilibrio con la capacidad de carga del sistema. Como ejemplo vemos cómo incrementa el banco de semillas de chamico en el lote por el uso de una cosechadora que favorece la dispersión. En el banco inicial, en el año 1, tenemos muy pocas semillas y luego, por el proceso de dispersión, en el año 3 vemos que el banco inicial aumentó de una manera muy importante. ¿De qué dependen las variaciones en el número de individuos de una población de malezas? De aspectos intrínsecos, que es la capacidad de crecimiento de cada individuo cuando aumenta la población, de la capacidad de dejar descendencia y la capacidad de dispersión. Y por el otro lado, de aspectos extrínsecos como el clima, las prácticas de manejo y las interacciones con otros organismos. Los factores extrínsecos cambian dentro y entre generaciones, afectando fuertemente la dinámica poblacional de malezas. Nuestras decisiones de manejo impactan directamente en la dinámica poblacional de malezas. A partir del estudio de dinámica poblacional es posible identificar los procesos o estados poblacionales sobre los cuales deberíamos actuar con manejo o con métodos de control para producir un fuerte impacto poblacional de manera tal de reducir la infestación hasta niveles compatibles con mermas significativas en el rendimiento. Una vez identificado el estado crítico, se hace necesario predecir en el momento en el que ocurrirá a campo. Para ello se deben establecer relaciones funcionales entre los factores ambientales o antrópicos y el proceso o estado poblacional crítico que sean útiles para formular un modelo predictivo. Por ejemplo, en el sorgo de Alepo se vio que el estado crítico es la mínima biomasa de rizomas y si se realiza un control en ese momento hay un fuerte impacto poblacional. Esta mínima biomasa de rizomas es posible predecirla con el modelo de tiempo térmico. El estado crítico poblacional de una especie anual es el estado de plántula, tal como se ve en esta figura. Entonces, dentro de lo que es el ciclo de vida de una maleza anual, creciendo con un cultivo, podemos identificar tres procesos demográficos claves de enmalezamiento: la dispersión, la competencia y el establecimiento. En este caso vamos a ver el establecimiento, que tiene en cuenta la germinación y la emergencia, y para eso es necesario estudiar la dinámica del banco de semillas de malezas. Las semillas de malezas ingresan al banco, sufren diferentes ciclos de dormición, algunas germinan y otras se pierden por muerte, predación o ataque de microorganismos. La dormición es la incapacidad intrínseca de las semillas de germinar, aun cuando las condiciones de temperatura, humedad y aireación sean favorables para la germinación. Entonces, dentro del banco de semillas tenemos semillas con alto nivel de dormición, el cual disminuye por efecto de la temperatura y el agua. Esas semillas con bajo nivel de dormición requieren de factores terminadores de la dormición, como ser temperaturas alternadas y calidad lumínica. Una vez que las semillas no tienen dormición, se produce la germinación y para ello los factores que regulan la germinación es la temperatura y el agua. Una vez que germinan, esas semillas, esas plántulas deben emerger y los factores que regulan el crecimiento de preemergencia sería la ubicación del propágulo, el tamaño del propágulo, la resistencia del suelo y la temperatura y humedad del suelo. El patrón estacional de las malezas es cíclico y está definido por un patrón cíclico de dormición definido por las variaciones en la temperatura del suelo. Al momento de la dispersión, el estado de dormición es alto y luego va disminuyendo. Cuando el nivel de dormición es mínimo, es el momento en que ocurre la emergencia a campo y es el estado crítico y el momento en el cual deberíamos aplicar el método de control. El patrón de emergencia estacional de las malezas se explica entonces por efecto de la temperatura del suelo sobre el nivel de dormición y varía para las especies de verano. Las semillas están embebidas en el suelo y las bajas temperaturas disminuyen el nivel de dormición y las altas temperaturas lo aumentan, mientras que las especies invernales
Las semillas secas, las altas temperaturas disminuyen el nivel de dormición y las bajas temperaturas aumentan el nivel de dormición. Como comentarios finales podemos decir que si bien el estado crítico de muchas especies anuales es el estado de plántula, predecir a campo el momento en que un alto número de individuos se encuentre en ese estado es muy complejo debido a que muchas semillas presentan dormición. El factor ambiental principal que regula los cambios en el nivel de dormición es la temperatura del suelo y dadas las características de nuestro clima es muy variable entre años. Por otro lado, el cultivo acompañante interfiere sobre los factores terminadores de la dormición. Estas modificaciones son dinámicas a lo largo del tiempo, varían durante el ciclo del cultivo y con la estructura del mismo, por lo tanto, los requerimientos de las distintas especies malezas son diferentes y varía el momento de mínimo nivel de dormición.